vamos passar então à nossa querida amiga Carmen Quintanilha, da AFAMER, que nos vai dar também uma visão muito particular sobre o tema que está em discussão. Muy bien. ¿Me puedo poner de pie? Mejor no. Sí, me voy a poner de pie. Bueno, buenos días, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a nuestro presidente, a Pier Giorgio, por haberme invitado, como ya miembro de EZA, a participar en este seminario internacional sobre humanismo, democracia, familia y trabajo dentro del contexto tan difícil y tan problemático para Europa como es la inmigración. Como no, quiero dar las gracias a nuestro querido presidente de Fidestra, que es nuestro anfitrión, junto con la secretaria general, María Reina, que no está por ahí. Quiero también darle las gracias por haberme invitado y por estar aquí en este maravilloso pueblo del Algarve, que además, bueno, muchos españoles sabéis que venimos a veranear porque es un sitio idílico y con una temperatura maravillosa. Gracias, María José, porque sé que tú ahí estás con los papeles y es muy importante contar siempre con esas personas que están detrás de los líderes para que efectivamente estos seminarios se produzcan. A mí me gustaría empezar hablando de si algunas veces nos hemos preguntado si es necesaria la inmigración. Y yo diría sí. Y por otra parte nos hemos preguntado que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de hombres y mujeres que son víctimas de los traficantes de seres humanos, que les prometen un paraíso y un puesto de trabajo y que en muchas ocasiones no tienen ese puesto de trabajo y que los vemos por nuestras playas vendiendo, que mayoritariamente son ilegales, o cruzan Europa hacia el norte de Europa, ¿no? Senegaleses, camerunenses, etíopes, mauritanios o de Mauritania. Es decir, ¿por qué vienen? Vienen porque tienen hambre, vienen porque quieren trabajar, vienen porque quieren ofrecerles a sus hijos que han dejado en su país de origen, lo que significa darles oportunidades. Las oportunidades que nosotros tenemos y que desgraciadamente en muchas ocasiones se nos llena la boca de decir vienen a quitar el trabajo de los españoles, de los franceses, de los portugueses, de los italianos. Y no es verdad. Y no vienen a quitarnos el trabajo. Vienen a ayudarnos a prosperar. Porque Europa envejece. Porque Europa no tiene relevo generacional en las explotaciones agrarias, porque Europa abandona las cosechas porque no tiene quien las coja. Y esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que hablar desde este seminario, humanismo, democracia, familia, trabajo, medio ambiente, valores humanos, de lo que significa esa inmigración y lo que tenemos que hacer con ella. Yo les voy a dar unos datos que en muchas ocasiones son escalofriantes para nuestros países. La agricultura en España supone el 2,7% del Producto Interior Bruto. En Italia el 2,1%, en Alemania el 1,9%, en Francia el 2,2%. E indiscutiblemente, cuanto menos es el poder adquisitivo del resto de los países de nuestro entorno comunitario, como puede ser Grecia, como puede ser Letonia, como puede ser Bulgaria, la agricultura supone un mayor tanto por ciento del Producto Interior Bruto. Es decir, vamos a Grecia y es el 2 o el 3,1, vamos a Bulgaria y es el 2,9. Es decir, efectivamente. Y además, ¿es necesaria? Por supuesto. ¿Qué ha pasado en la pandemia? ¿Qué trabajos esenciales se han mantenido en la pandemia? La agricultura, el comercio y la sanidad.
Nada más, y los conductores, pero los conductores para traer los productos agrícolas a los supermercados. Es decir, hemos sido un valor esencial que no solamente ha hecho posible el alimento, la seguridad alimentaria, sino que pone en valor que la agricultura es soberanía nacional. No nos engañemos, porque tenemos grandes enemigos para destruir la agricultura europea. China, Rusia. Por lo tanto, cuidado, porque China está comprando África y países del este para producir una agricultura extensiva que no tiene nada que ver con los valores europeos, ni con el medio ambiente, ni con la sostenibilidad, ni con la lucha contra la despoblación. Al revés, les da igual. Van a producir, van a poner unos trabajadores y se van a llevar los productos a sus países de origen. Por lo tanto, ¿por qué pongo el foco en la agricultura? Porque las cosechas se quedan sin recoger. ¿Por qué pongo el foco en la agricultura? Porque la agricultura está envejeciendo. ¿Saben ustedes que en España los agricultores ya jubilados siguen manteniéndose como titulares de las explotaciones agrarias en un 70%? ¿Saben ustedes que solamente el relevo generacional en las explotaciones agrícolas en España es del 3,6%? De jóvenes menores de 35 años. Eso es una tragedia. Una tragedia a la hora de hablar de inmigración, agricultura y del mantenimiento del asentamiento de la población, de la lucha contra la despoblación y de cómo la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca no solamente mantiene el territorio vivo, sino que también cuida el medio ambiente, también lucha contra el desierto que se puede producir si no hay agricultura. Por lo tanto, en ese contexto nos volvemos a preguntar, ¿hace falta la inmigración? Por supuesto. Cuando venía a preparar, cuando me pidió María Reina, por favor, habla de inmigración, bueno, pues le dije, hombre, mi especialidad es más familias y mujeres rurales, la brecha salarial, la brecha digital, pero bueno, voy a preparármelo porque también en otras ocasiones había hablado de este tema. Tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre la inmigración en Europa que me pidió en su día el Ministerio de Defensa, el Consejo Superior de Estudios de la Defensa, para hacer una comparativa de cómo Europa cuidaba la inmigración. Me da vergüenza decirlo, pero es verdad que España quedaba en los puestos más avanzados de la protección de la inmigración. Posiblemente, querido Josep, porque hemos sido un país de inmigrante mucho más tardío que Alemania, que Francia y que Italia. Pero es verdad que nosotros no hemos conseguido que la integración de cuando vienen, y ahora hablaré del inmigrante comunitario como del inmigrante no comunitario, que hay que diferenciar, indiscutiblemente la OCDE decía que España había hecho leyes donde la integración era muy importante y desde luego el que se quedaba al final se integraba por la propia filosofía del pueblo español. No podemos olvidar que tenemos una frontera con Marruecos, que cuando el rey Mohamed VI le apetece nos manda miles de niños de menas, ¿no? De menores no tutelados, y que por supuesto tenemos alrededor de 7.000, 8.000 personas que cruzan todos los días la frontera para trabajar en Ceuta y en Melilla. Por lo tanto, tenemos una inmigración que entra, pero que vuelve, pero que está ahí esa inmigración, ¿no? Bueno, en este contexto que decía, bueno, tenemos una ley de extranjería que inmediatamente que el inmigrante entra en España tiene derecho a ser empadronado en el ayuntamiento. Después, inmediatamente que es empadronado, tiene derecho al número de identificación de extranjero e inmediatamente que tiene el número de identificación extranjero que da la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, inmediatamente tiene derecho a una sanidad pública y universal. Es decir, tiene derecho inmediatamente. Por lo tanto, esa es una garantía desde el primer momento que tiene derecho a la salud.
y además a la asistencia sanitaria, pero además inmediatamente puedes solicitar la tarjeta de residente en España, como por ejemplo la solicitan los búlgaros, los rumanos. Tenemos una población rumana de alrededor de 700.000 personas en España. Es decir, rumanos inmigrantes, 700.000 personas en España. Con respecto a los marroquíes pasa igual. Es decir, tenemos en estos momentos 800.000 marroquíes inmigrantes en España. ¿Y esto por qué digo estos datos? Digo estos datos porque en estos momentos no tenemos inmigrantes para coger la cosecha. En estos momentos tenemos la producción de frutos rojos, de fresas, en Lepe, en Huelva, al lado de donde estamos, donde todos los años 18.000 mujeres marroquíes vienen a coger la fresa. Bueno, ¿cómo las queremos? Las queremos casadas, divorciadas, viudas y con hijos. La selección es esa. ¿Por qué? Porque vuelven, porque están los meses de recogida y vuelven a su país para no quedarse. En estos momentos acabamos de terminar la campaña, la cosecha, la aceituna. Empresarios españoles han ido a Ecuador y a Honduras a traerse 500 trabajadores de los dos países para coger la cosecha de aceituna y las siguientes cosechas, la naranja, la que sea. De esos 500 ecuatorianos y hondureños, ¿saben cuántos se han presentado a ese puesto de trabajo? 25.000 personas. Habrá que establecer una estrategia europea en la inmigración, que no la hay, querido presidente. Habrá que plantearse qué queremos hacer con nuestra agricultura, con la hostelería y con otros sectores servicios, como el cuidado de nuestros mayores. ¿O quién es quien hoy cuida a nuestros mayores? Inmigrantes, ecuatorianas, bolivianas, colombianas, que efectivamente la mayoría en España están dadas de alta en la seguridad social y con un salario, pero muchas de ellas están en la ilegalidad, porque hay también traficantes, no solamente los que los montan en las pateras, sino aquellos que incumplen la legalidad vigente de cada uno de los países. En España, como en Francia, la Inspección de Trabajo, por la Ley de Extranjería, establece multas de los inmigrantes ilegales que son contratadas por empresarios tanto en agricultura como en el sector servicios, como en la hostelería, como en los cuidados, que la multa va de 6.000 euros a 60.000 euros. Por lo tanto, yo no sé si solamente ese es el camino, pero lo que sí tengo claro es que hoy estamos en un debate que desgraciadamente es un debate de total actualidad. La muerte en el cementerio del mar Mediterráneo, los inmigrantes que vienen pensando que en España, en Italia, en Francia, van a tener la oportunidad de mandarle a sus hijos. Es que se me escalofriaba el alma cuando escuchaba al inmigrante hindú, que había venido a Portugal y decía, es que quería comer, es que quería mandarle a mis hijos dinero, es que quería vivir. Pongámonos, como decía mi abuelo siempre, me decía, ponte en el lugar del otro. Por eso, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, en el número 8 dice trabajo digno y decente, y en el 10 rompamos las desigualdades. A pesar de la controvertida Agenda 2030, tenemos que hacer labor social, tenemos que hacer labor de divulgación de los valores humanos, de los valores cristianos y de lo que aquello que nos ha hecho posible que hoy tengamos el mejor continente de bienestar para todos nosotros. Pero se ha conseguido porque efectivamente los padres de la construcción de la Unión Europea, hoy Unión Europea, creyeron por encima de todo en el ser humano. Nosotros, hoy más que nunca, tenemos que destruir lo que nos viene encima, porque aquello que nos viene encima, como es la inmigración ilegal, destruye los valores de la construcción de Europa. Ese es el debate. Muchísimas gracias.